muy bien, muchas gracias. Ya listo para salir a trabajar también hoy en la mañana. Ah, en todo caso, ¿cómo está viendo usted el desempeño? Es una pregunta global y casi obligatoria. ¿Cómo está viendo usted en este instante y dadas las circunstancias de la economía global en Bolivia? ¿Preocupante, no tanto? ¿Manejable, no tanto? ¿Cómo lo ve? Bueno, se sabe ya por muchos analistas que han emitido su opinión y se sabe que Bolivia se encuentra en una crisis económica profunda. Las causas de esto también se discutió. Ha sido en el fondo una política económica totalmente equivocada del anterior gobierno y ahora el nuevo tiene que buscar soluciones para salir de esta crisis, ¿no es cierto? Pero yo creo que acompañada a su pregunta también se debería mm, también preguntar si la forma en la que el gobierno actual está trabajando para superar esa crisis es también una forma adecuada. En ese contexto, yo diría no es, desde mi punto de vista, adecuada para la dimensión de la crisis que se tiene en Bolivia. Es como gobernar a cuotas. Esto es administrar eh, la crisis con micromedidas, una regulación pequeña por acá, un ajuste tímido por allá, un anuncio parcial, pero que al final no resuelve el problema, solo lo administra. O sea, es una política que intenta ganar tiempo cuando definitivamente no se lo tiene. Entonces, este problema profundiza la realidad en la económica de crisis en la que se encuentra Bolivia. Sigue perdiendo ingresos externos, pierde reservas, pierde recaudación, ni siquiera inicia procesos de competitividad que son absolutamente imprescindibles y al final pierde Estado. En este contexto, gobernar así a goteo es como querer reparar un barco que hace agua usando curitas. Ese sería mi punto de vista para iniciar esta charla. Ajá. Lo que me llama la atención, en todo caso, licenciado Jansen, es esa frase que usted acaba de utilizar, gobernar a cuotas. ¿Qué significa exactamente eso, gobernar a cuotas? Gente que tiene la cuota de poder acá, otra aquí, un partido acá, etcétera. ¿A eso se refiere? No sé si estoy en lo correcto o a qué se refiere gobernar a cuotas. O sea, la dimensión de la crisis en Bolivia requiere un paquete integral de medidas que ataque diferentes problemas de gran envergadura. Por ejemplo, la política cambiaria. Por ejemplo, el tema de la inflación. Por ejemplo, el, el déficit fiscal, etcétera. O sea, ¿qué medidas se tienen que poner para superar esto? Y por lo general, con una crisis con la que está pasando Bolivia, se esperan medidas integrales, es decir, no utilizar un gradualismo que en el fondo encierra muchos riesgos. Lo que pasa que la crisis en Bolivia no es gradual. La crisis avanza a una velocidad de incendio, pero entonces si el gobierno responde con la velocidad de un balde goteando, no va a tener la capacidad de cambiar, de gestionar esta crisis, sino simplemente de administrarla. Entonces aquí permítame usar una imagen que yo creo es muy precisa. El gradualismo en este contexto es peligroso porque permite que los gobernantes vivan una ilusión un tanto absurda que cuando la casa se está quemando, ellos de alguna forma sorprendidos se preguntan por qué está haciendo tanto calor aquí, ¿no es cierto? Ese es un problema, o sea, el problema es que el fuego ya ya se viene dando hace meses en Bolivia. Con el cambio de gobierno, obviamente, se espera un cambio de dirección, una reorientación de las políticas económicas y acá el no actuar de esa forma rápida, ¿cuál es el riesgo que viene por detrás?
es que mientras el gobierno mide cada paso por razones políticas, electorales, partidistas, o de estrategia, no sé, existen seguramente varios motivos por el cual se está actuando de esta manera, y si es por cálculo político, el mercado no espera, la inflación no espera, los dólares que se van no esperan, la informalidad que crece tampoco espera. O sea, el tiempo económico y el tiempo político están desincronizados. Y cuando esto ocurre, la crisis termina gobernando al gobierno. Ujú. Ahora bien, usted sabe, hay un viejo concepto de que la política es economía concentrada. Y ya nos ha dado el concepto desde la economía, el gradualismo, el shock. Lo que yo me estoy preguntando si políticamente el país está en este instante preparado mentalmente para un shock. No hay que olvidarse que estamos saliendo de un gobierno de 20 años que ha hecho prácticamente lo que quiso. Un gobierno de 20 años que dilapidó millones y millones y millones de dólares. Y entonces hay gente, dirigentes sociales, por ejemplo, que han hecho del Estado su feudo y que no estarían dispuestos a un shock. Y el gobierno estará tomando en cuenta esa situación, estará yendo poquito a poco. ¿El gobierno es timorato en esta situación o es cuidadoso? ¿Cómo lo ve usted? Mire, eso, entrar en una definición de qué es lo que está haciendo el gobierno actualmente, es entrar a un nivel especulativo en el que no quisiera yo ser parte. ¿Es timorato? No sé. ¿Es cuidadoso porque no quiere revueltas sociales? Probablemente. ¿Es estratégico porque está preparándose para tomar medidas mucho más drásticas? Tal vez podría ser esa una respuesta, es decir, está buscando un financiamiento externo para apoyar las medidas que va a tomar en las siguientes semanas, en los siguientes meses, hasta marzo, como el mismo gobierno ha dicho. Todo esto es muy probable. Lo cierto es que desde el punto de vista de la macroeconomía, el tiempo y actuar a tiempo es algo absolutamente importante. ¿Por qué? Porque la macroeconomía tiene una regla que es inviolable. Esto significa que los saldos de todos los sectores de la economía, el sector de hogares, el sector privado, el sector del Estado, tienen que cuadrar. Si el sector externo ya no trae dólares porque no exporta, si las empresas no invierten, los hogares ahorran por miedo y por incertidumbre, como está pasando actualmente, y el Estado intenta ahorrar al mismo tiempo, entonces, ¿cuál es el resultado de esta ecuación? El ingreso nacional se desploma. Entonces, la economía no se corrige sola, sino al final se queda, para hablar de una forma más ligera, sin gasolina. Y cuando el ingreso cae, cuesta mucho más levantar después. La temporalidad no es un detalle técnico, es definitivamente el corazón del problema. Permítame ir a un pequeño corte, por favor, nada más que un minutito y luego los mensajes. Vamos a profundizar un par de temas en la economía, sobre todo qué debería hacer el gobierno en torno al dólar. Creo que ya lo he hecho, da un parámetro diario, creo que todo el mundo está siguiendo eso. ¿Es bueno, es malo? Luego los mensajes se lo pregunto, por favor. Claro. Por la tarde, El doctor en economía, Carlos Jansen, a quien le voy a preguntar qué opina. Ya hay muchos sectores, incluso los interesados, como los transportistas, la Cámara de Transporte, gente que está relacionada con con la distribución de combustibles. Todos están pidiendo que se levante la subvención a los carburantes. ¿Qué dice usted? Ah, Sí, creo, ahora sí, disculpe. Mi micrófono estaba apagado. ¿Me escucha ahora? sí, sí, perfecto. Ya. Bueno, definitivamente sería una medida que sincere a nivel de precios,
la oferta interna de carburantes. Ponerlo a nivel internacional, como está aquí en el Perú, por ejemplo, sería una medida económicamente adecuada, pero obviamente que eso tiene implicaciones sociales muy, muy grandes. Hay sectores que muy probablemente serían los afectados de esa reforma. Y eso sí es un peligro político, social que se lo tiene que tasar, se lo tiene que medir. ¿En qué medida, en qué forma sería tomar una decisión drástica de introducir precios internacionales para la oferta del diésel, de la gasolina? Probablemente en términos económicos sería la mejor porque em, dejando una parte de subvenciones, por ejemplo, para la oferta de diésel o de gasolina, eso haría que probablemente muchos transportistas se dediquen a comprar em, gasolina y a revenderla al precio internacional. Siempre crea desfases a nivel de oferta en el mercado. Pero eso es una decisión política, que tiene que ser calibrada y en la situación actual en Bolivia, en la que los ingresos se deprimen cada día más, hay que tener mucho cuidado con un tipo de medida de esa naturaleza de forma drástica. Ahora, bien, eh, ¿hay algunas discrepancias? ¿Usted ve alguna discrepancia dentro del gobierno, más allá de cualquier especulación que pueda haber? ¿Habrá gente dentro del gobierno que está insistiéndole al presidente una medida económica antes que una medida política? Más allá de esa desinteligencia, ¿puede afectarnos a todos los bolivianos una duda de esta naturaleza? Bueno, mire, mi punto de vista en este aspecto es muy subjetiva. Yo no conozco las discusiones internas del gobierno, pero de acuerdo a mi experiencia en el trabajo político, yo soy consciente que una crisis en la dimensión en la que está pasando Bolivia no solo requiere de un equipo que sea coherente en su accionar, sino esencialmente de un programa económico, político, que también pueda y sepa responder a la crisis actual en Bolivia. Y se sabe que el actual gobierno no tuvo y no entró con un programa de gobierno preparado, listo para empezar a tomar las medidas que son necesarias. Esto ya de por sí lleva a tener internamente discrepancias en la forma, en cómo se debe encarar los problemas. Y eso ya sería normal en el marco de un gobierno que tiene o que tendría un programa político y económico coherente. Porque, como usted acaba de decir, acaba de señalar una dualidad entre lo que es una decisión política y económica. Toda decisión económica es una decisión política de entrada, o sea, no existe economía sin política y no existe política sin economía. Entonces, las discrepancias de la forma en cómo se van a introducir medidas, de la intensidad en la que se le quiere dar a cada una de las medidas, siempre va a existir en un gobierno. No sería natural si sería de otra manera. Entonces, sí existe, desde mi punto de vista, discrepancias que de alguna forma también se las ven en la prensa, especialmente entre el presidente y el vicepresidente, y que no aportan a tener una orientación clara en esta situación complicada para Bolivia. Ujú. He estado leyendo un artículo suyo, licenciado, donde habla donde cuenta un detalle de la mitología que no mucha gente lo conoce. Danaides, creo que se llama, la jarra de Danaides, que fue condenada por un rey a llenar un turril sin fondo. Entonces metían el turril y era sin fondo. Y al mismo tiempo hace usted referencia a ese primer libro de los reyes de la jarra de la viuda, que aseguraba que esa jarra nunca dejaba de proveer. ¿En qué circunstancia estamos? ¿En Danaides o en la jarra de la viuda o en ninguno de los dos y en un intermedio? No sé.
Yo considero que estamos todavía en el tonel de Danaides. Para complementar su historia, las 50 hijas del rey que fueron condenadas a llenar la vida eterna a ese tonel fue a causa de que ellos o ellas, 49 de ellas, asesinaron a los futuros esposos del hermano del rey de Libia, que era el rey de Egipto, y que los mataron noche antes de la boda. Entonces, a consecuencia de ese castigo, tuvieron que llenar un torrel toda la vida y el problema era que ese torrel, no importa cuánto llenaban, siempre se vaciaba. Yo creo que eso describe actualmente la política y la situación en Bolivia. Es más un tonel de Danaides que una jarra de la viuda. Esa jarra de la viuda que ha utilizado especialmente el economista Keynes en su libro El Tratado del Dinero es, describe un círculo virtuoso en la economía de producción, exportación y generación y creación de ingreso. Bolivia está lejos de eso. Tal vez el único sector que crea ingreso de una forma continua, pero obviamente informal, es el sector criminal de la economía, el sector narcotráfico, es el sector del oro informal, etcétera. Pero la economía formal está todavía lejos de ser una jarra de la viuda. Bien, en todo caso, no sabe cómo le agradezco su participación aquí en el Café de la Mañana. Hemos tocado tangencialmente, lo reconozco, así es la radio, de efímera y tangencial, temas que son importantísimos en la economía. En todo caso, le agradezco muchísimo su participación. Micrófonos siempre abiertos para usted. Un abrazo grande. Muchísimas gracias, señor Espinosa, y hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Hasta Bien, luego. bien, vámonos a